Pro y Contra. La primera plataforma informativa. Amigos de Pro y Contra, buenas noches. Nos encontramos en comunicación con Roberto Pereira, abogado conocido para nosotros y también pues para los medios de comunicación. Y vamos a hablar precisamente de lo que está preocupando en estos momentos con las acciones del gobierno del presidente Pedro Castillo sobre libertad de expresión. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto nuevamente estar en tu programa y a tus órdenes. Bueno, he leído tus declaraciones en el diario El Comercio, Roberto, y muestras tu preocupación por la libertad de expresión, pero quienes hemos leído el plan de gobierno de Perú Libre y las primeras acciones como candidato de Pedro Castillo, no nos sorprende estas acciones que a muchos preocupa. ¿A ti te sorprende todas las acciones del presidente Castillo, del gobierno en sí, sobre libertad de expresión, Roberto? No, porque efectivamente, como tú bien señalas, en el ideario que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones está muy clara la posición que ellos tenían en relación con este tema, que en realidad es un descreimiento total respecto de la libertad de expresión en los términos que la conocemos, que no hay otra manera de conocerla, porque plantear una cuestión distinta simplemente es estar al margen de la libertad de expresión. Pero luego, debemos recordar que durante la campaña, sobre todo hacia el final de la campaña, hubo una actitud muy hostil de una serie de seguidores de Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, hacia la prensa, ¿no? Con agresiones, con impedimentos para que pudiesen cubrir determinadas actividades del entonces candidato. Y luego, ya electo, y antes de que asumiera el cargo, recordemos también que él envía una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones pidiendo que se inicie un procedimiento sancionador contra un medio de comunicación respecto al que él cuestionaba la línea editorial del medio, ¿no? Lo dirigió el ministro de Transporte de ese entonces. Entonces, todo eso ya nos daba noticia de la tendencia de este señor, de la manera como él concebía la libertad de expresión, y a partir de que él ha asumido el cargo, lo único que ha hecho es simplemente ratificar esto, intensificar obviamente porque ya está ejerciendo poder, ¿no? Y entonces hemos visto una serie de acciones contrarias a la libertad de expresión que en estos 8 meses han creado, han generado un ambiente de mucha hostilidad a la prensa, ¿no? Que van desde negativas de brindar entrevistas, negativas de acceder, de brindar información de acceso público, ¿no? Agresiones a periodistas que intentan acercarse para cubrir las actividades oficiales, tanto del presidente como de otros altos funcionarios del gobierno, impedimento para que le puedan hacer preguntas, constantes declaraciones descalificadoras, perdón, empleando un lenguaje muy agresivo hacia la prensa, y luego anuncios acerca de decisiones para sancionar o premiar a la prensa en función de su línea editorial. Y recientemente han presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 61 de la Constitución, donde sin ninguna justificación y ningún dato técnico, lo que hacen es plantear la prohibición de la propiedad cruzada de los medios de comunicación, lo que claramente está dirigido a un grupo de medios en especial, ¿no? El diario La Comercio y el de La República, ¿no? Que son dos empresas que tienen propiedad o participación accionariada en medios de comunicación de propiedad cruzada. Entonces, todo eso configura sin duda un ambiente, como decía antes, de mucha hostilidad, negativo hacia la libertad de expresión. Esto ya lo hemos visto antes en América Latina. Así empezó el presidente Correa, por ejemplo, con la prensa, y terminó en una relación bastante negativa en relación con la libertad de expresión. Ni qué decir de presidentes como Maduro, ¿no? Como el presidente Bukele, como Andrés Manuel López Obrador, que tiene una actitud bastante agresiva hacia la prensa en México, lo cual es más grave, porque en México matan a periodistas de manera mucho más, de manera cotidiana, diría yo, ¿no? Lamentablemente.
Entonces, todo esto pues hace que tengamos una preocupación frente a esta situación, porque es evidente que desde el poder no se está entendiendo, no se quiere entender en qué consiste la libertad de expresión, y lo que hace eso es debilitar la democracia, debilitar la información que tenemos derecho a recibir todos los ciudadanos para mantenernos informados y poder participar de manera robusta y informada en el debate público, ¿no? Ahora, Roberto, defender la libertad de expresión, defender esos principios, no es defender a aquellos grupos que se podrían ver perjudicados con la aprobación de este proyecto de ley, ¿no? Porque muchos quieren ver eso. No, se está yendo contra estos grupos y por lo tanto quienes defienden la libertad defienden ese grupo. No es así, esa aritmética jurídica no es así, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda. Yo siempre hay esa tendencia, ¿no? Porque lamentablemente en el país estamos en un contexto también de mucha polarización política, ¿no? Y los medios de comunicación, unos más que otros, es inevitable que participen o que puedan verse involucrados en ese debate polarizado. Pero cuando se trata de defender la libertad de expresión, hay que tener muy claro eso, ¿no? Que hoy día es al medio que no te gusta, pero mañana será, digamos, al medio que sí es, ¿no? Con el que sí simpatizas, con la línea editorial que tú Exacto. simpatizas. Entonces no se trata de eso, se trata de defender el principio, se trata de defender la libertad de expresión en tanto valor democrático, ¿no? Porque, y esto está claro, esto está absolutamente establecido ya en la jurisprudencia de la Corte Interamericana desde el año 85, en una opinión consultiva sobre la colegiación obligatoria de periodistas. La Corte lo que dice es algo muy claro, trasladando lo que la Corte Europea ya había dicho también al respecto, de que los medios de comunicación tienen una función institucional en la democracia, ¿no? Que no se trata de un reconocimiento de privilegios a los periodistas de los medios, sino que se trata de una especial protección por la función pública que realizan los medios de comunicación. Y eso pasa por dar cobertura y por dar protección a todas las voces, sean de derecha, de izquierda, conservadores, liberales, ¿no? El Sea del debate tiene gobierno que o de ser amplio. oposición, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, si por ejemplo atacan a Willax, a mí no me Mm, importa si atacan a Willax o claro. atacan a Beto Ortiz o atacan a tal, están atacando la libertad de expresión. Entonces, no se puede defender la libertad de expresión por el hecho de que se trate de tal o cual medio o tal o cual periodista, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy negativo, muy pernicioso. Eso hay que evitarlo, a pesar de que a veces uno sea incomprendido por eso, ¿no? Porque dicen, tú defiendes esto, ¿no? ¿Cómo puedes defender a este fulano o a este medio, ¿no? Bueno, Roberto, lo que ¿y tú eres defiendo de, yo es el principio, ¿no? y tú eres de aquellos que piensan, porque yo pienso, digamos, que es preferible inclusive el libertinaje y algún exceso en que podrían caer algunos medios de comunicación o algunos periodistas antes que cualquier coacción o mínima sugerencia o tratar de controlar a los medios, ¿no? Prefiero yo libertinaje, digamos. Sí, yo también soy de esa posición, Qué ¿no? bueno. Que es una posición además que tiene un fundamento doctrinario de mucha tradición, ¿no? En el mundo, que es de asumir incluso la posibilidad de excesos, ¿no? Asumir la posibilidad de que pueda haber digamos, una afectación de algún otro derecho hasta cierto punto, ¿no? Hasta Ujú, cierto claro. punto, que promover los controles, todos los controles estatales, ¿no? La experiencia, justo ayer teníamos un debate en un portal jurídico, en LP Derecho, a propósito de este programa Hablando Huevadas, que se burlaron Ujú, de la población con síndrome de Down, ¿no? sí, Entonces, muchas voces decían, no, no, que hay que sancionarlo, que hay que meterlos a la cárcel, que hay que cerrarles, ¿no? Entonces, yo lo que les decía es que no, que eso no es bueno, que puede obedecer a un impulso, ¿no? A una situación anímica, ¿no? Pero que eso en el mediano plazo es mucho más perjudicial. Y yo lo que prefiero es que la opinión pública desvalore, que la opinión sancione. pública exactamente sea el árbitro de qué discursos son preferidos frente a otros, ¿no? De qué discursos son más valorados que otros, pero no pues
un funcionario público, ¿no? Ahora, finalmente, Roberto, ojalá no sea premonitoria tu respuesta, digamos, pero ¿se vienen tiempos difíciles para la libertad de expresión en el país? Mira, yo creo, Jaime, que eso está muy ligado a la continuidad del gobierno, de la forma como ha venido gobernando los 8 meses, ¿no? Si el gobierno va a continuar, ¿no? Este gobierno va a continuar y va a continuar de la manera como ha venido comportándose frente a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, lamentablemente yo veo que se va a generar una situación mucho más grave, el nivel de confrontación va a ser mayor, ¿no? Va a ir escalando con el El gobierno tiempo. Hoy entonces día tiene hemos que visto cambiar de comportamiento. totalmente, de Ujú, cambiar de actores o de ujú. cambiar de comportamiento. Ahora, como yo decía en la entrevista que mencionabas tú, el comercio, yo veo eso difícil, soy muy pesimista Sí, porque sí, igual, eso está en la cabeza, eso está en la cabeza de las personas. en el gen. Exactamente, yo decía que son estructuralmente contrarios, ¿no? A la Sí, libertad de sí, sí. expresión, no soportan. Uno ve las declaraciones, por ejemplo, del primer ministro hoy día, ¿no? Totalmente desaforadas, agresivas, ¿no? Un primer ministro o un presidente del Consejo de Ministros no puede gobernar en esos términos, ¿no? Eso está bien, digamos, para un pleito, pues, un pleito menor, ¿no? Pero Claro. no una autoridad de ese nivel que salga a tener ese discurso agresivo. Entonces, hay que cambiar de actores, sin duda, ¿no? Si es que el gobierno pretende corregir esta situación y esta mala relación que hasta ahora ha venido teniendo con la prensa. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jaime, un gusto. Un Hasta gusto. luego.